Don Eduardo Fournier García ha contribuido con sus estudios de genealogía al análisis de varias enfermedades hereditarias en Costa Rica. Este trabajo lo emprendió a inicios de la última década del siglo pasado junto al científico Pedro León Azofeifa, cuando investigaba el origen genético de la sordera de la familia Monge de Cartago. Pero no solo era el estudio genealógico, sino qué rastros podíamos encontrar en documentos históricos sobre alguna incidencia de este tipo de enfermedad. Y sí, encontramos algunos testamentos en que nos decían que el testador decía que él estaba sano de cuerpo, que lo únicamente era sordo, pero no de nacimiento. Entonces eso le dio a Pedro una pista para demostrar que esa enfermedad no era propia de la época contemporánea, sino que ya en el siglo XIX estaba. Logró vincularse también con el proyecto Mapeo de Genes de Susceptibilidad al Alcoholismo en el Centro de Biología Celular y Molecular con el Dr. Gabriel Macaya. Después entró en contacto con el Hospital de Niños para averiguar sobre los lazos sanguíneos de las personas con enfermedades hereditarias como el asma, autismo y déficit atencional, entre otras. Se ha desenvuelto, ¿verdad?, en tres grandes áreas, que son la historia, la archivística y últimamente la genealogía. Su gran aporte ha sido básicamente la investigación. En las tres áreas él ha publicado diversos artículos científicos, algunos libros, y ha dado un aporte muy importante a la generación de nuevo conocimiento en estas tres áreas. Y también se complementa, ¿verdad?, con su labor docente durante mucho tiempo, ¿verdad?, que fue profesor, sobre todo de historia y archivística en la Universidad de Costa Rica. Tanto mi padre y mi madre eran dos grandes lectores y a la edad de 8 años, de 9 años, ya yo me leía las novelas de Alejandro Dumas y de Víctor Hugo y de los grandes de Salgari. Esto creó en mí un hábito por la lectura muy fuerte, que todavía conservo, y permitió un deseo de conocer más, especialmente el espacio histórico. Yo conocí a don Eduardo Fournier en el año de 1990, cuando fui alumno de él del curso Laboratorio de Archivos. Simultáneamente estaba llevando el curso y también ingresé a trabajar en el Ministerio de Educación Pública, donde él era asesor del ministro de la época, don Marvin Herrera, y estábamos trabajando en el proyecto de organización del Archivo Central del MED. En la bibliografía que elaboró Fernando Jaén sobre Fournier, se lee que ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1957, año de la reforma universitaria, cuando se imparten por primera vez los estudios generales. Esto marcó un hito en la educación superior, ya que cambió la metodología de la enseñanza con un claro énfasis humanístico, y Fournier se vio influenciado por esta corriente. Los estudios generales van a introducir primero la unidad de la educación universitaria, la unidad institucional también, y además la formación de profesionales que iban a tener no solo una visión de la disciplina de ellos, sino que también una visión humanista, dándole campo pues a las artes y a las letras y a la filosofía y a la historia, el conjunto de ciencias pues del humanismo. Don Eduardo inicia su relación laboral con la universidad en la Oficina de Registro en 1959 y desde entonces continuó trabajando para esta institución a pesar de haberse pensionado. Ocupó diversos puestos administrativos y docentes, sin embargo, cabe resaltar su participación en la apertura de la regionalización de la educación superior. Fue el segundo director de la sede de Occidente, el primer centro regional universitario de Costa Rica. En 1968 se abre la primera hoy llamada sede de San Ramón o de Occidente. Para mí fue muy importante irme a dirigir San Ramón porque me encontré con una nueva población estudiantil más concentrada, de menos alumnos, donde podía conocer más
algo muy importante, la situación socioeconómica de cada estudiante, entonces tratar de llevarles las ayudas que se recibían aquí y llevárselas también a esos pueblos. Su tesis de licenciatura se convirtió en el primer trabajo de graduación sobre historia demográfica en el país. Su tesis fue un estudio demográfico de la parroquia de San Ramón, que se la dirigió el profesor don Héctor Pérez Brignoli, y fue el primer trabajo histórico demográfico que se hace en el país. A partir de esa tesis, ¿verdad?, es cuando se inician pues, otros trabajos en historia demográfica, pero él fue el pionero en esa especialidad de la historia en Costa Rica. Tal vez una de las experiencias que yo siempre tuve fue haber trabajado en oficina de registro de la universidad cuando me inicié mi trabajo universitario. Y el manipular muchos nombres y apellidos de estudiantes y de tener una relación muy grande con una especie de archivo muy especializado que es un registro, me dio la idea de que por qué trabajar con tantos nombres y apellidos, porque en esa tesis yo recogí 18.000 bautizos, 3.000 defunciones y 2.000 matrimonios, que era una gran cantidad de material que, aunque no llevaban los nombres, no era nominal, sino numérico, era cómo hacer esos cálculos a mano, en aquellos tiempos más difíciles que todavía no había computadoras individuales, sino que eran la gran computadora Matilde. Entonces, relacionarlo con un trabajo pues, más automático, que es el simple recuento uno a uno de los casos. Su otra gran faceta fue la de archivista unida a la de historiador. Al regreso de sus estudios en España de la Escuela Nacional de Documentalista y con la recién creada sección de archivista de la Escuela de Historia, se incorporó como docente y fue pieza clave en la creación del Archivo Universitario Rafael Obregón Loría y el quehacer archivístico nacional. Hoy pues siento muy contento y veo con mucha satisfacción cómo ha evolucionado la carrera de archivística, una carrera muy moderna, interdisciplinaria, porque no puede apartarse de la historia, pero tiene que estar acotada, unida a las nuevas tecnologías. Es una persona con gran carisma, una persona que tiene una gran calidad humana, que es algo, ¿verdad?, que se está perdiendo desgraciadamente, y es un gran amigo de sus amigos. En mayo del 2010 le hicieron un homenaje por su esfuerzo al rescate de la memoria institucional en la Universidad de Costa Rica.